Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Diosidencias. Estoy muy contento porque tenemos a una invitada. Ella es Fanny Priego, desde Villahermosa, Tabasco. Ella se dedica a la medicina. Actualmente es médico cirujano y nos está acompañando en Diosidencias. Bienvenida, Fanny. Hola, Cris. Muchas gracias. Estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes. La verdad es que un poco nerviosa, no estaba segura de ser capaz de compartir una de mis historias, pero creo que nos hace mucho bien a todos a veces escucharlas y por lo menos yo me he nutrido, me he fortalecido escuchando otras historias en este podcast, entonces decidí compartirles en esta ocasión algo personal. No, muchísimas gracias por animarte. Para los que nos escuchan, puse una historia ahí en Instagram en la cuenta de diosidencias.podcast y Fanny dijo: yo ya tengo mi historia y quiero participar, así que bienvenida y el espacio es todo tuyo. Adelante, cuéntanos e inspíranos con esa historia. Muchas gracias. Bueno, pues la historia que les voy a contar es algo personal, es algo que me sucedió a mí en el año 2016. Yo, como bien dijiste, Cris, soy médico, entonces soy de Villahermosa, Tabasco. Estudié en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que está allí en la ciudad de Villahermosa. Entonces, en el 2016 yo estaba más o menos en el tercer año de la carrera. Yo cumplo años en junio, entonces estábamos a principios de junio cuando yo comencé a tener por allí algún malestar físico, pero realmente no le di como mucha importancia, incluso estudiando esta carrera, porque la verdad es que no me llamó la atención más de lo normal y creí que era como algo pasajero, era un dolor, tenía dolor abdominal, pero era como un dolor intermitente, de repente venía, se iba, etc. Así que ya para cuando estábamos por finalizar el mes, no sé, quizá como aproximadamente 20 o 20 y algo de junio, mis papás me adelantaron mi regalo de cumpleaños. Me obsequiaron una bicicleta. Empecé a hacer ejercicio, a salir un poco y a andar en bici. Estrenando el regalo, estaba andando en bici esos últimos días y la verdad es que ya no me acordaba tanto como que de mi malestar, pero justamente después de, no sé, como una semana de andar en bici y de hacer algunas otras actividades físicas, ejercicio, etcétera, el dolor se intensificó y recuerdo muy bien que un fin de semana, era viernes, iba con mi familia a hacer algunas compras y entonces el malestar estaba cada vez un poquito más fuerte y más fuerte. Y yo la verdad siento que tengo el umbral del dolor bastante alto, o sea, es considerable lo que yo puedo soportar. No me considero una persona que con el mínimo dolor se queja, entonces estaba como que tratando de soportar, aguantar, y estábamos haciendo acá las compras en una plaza. Yo estaba con mis hermanos y mi mamá y recuerdo que regresé de comprar algunas cosas y cuando estaba por meterme al coche, como que el dolor fue todavía más fuerte y entonces mi mamá lo notó. Yo ya le había dicho que me sentía un poco mal, pero no le había externado como que la intensidad de mi dolor, porque pues ya sabemos cómo son las mamás y luego se preocupan de más. Así que yo pues no quería preocuparla, pero en ese momento cuando yo entré al coche, creo que ella se dio cuenta de físicamente mi gesto, mi posición y todo, ¿no? Como que hasta me senté con cuidadito. Y entonces me preguntó y le dije, ¿sabes qué? Sí, o sea, me siento más mal que los días anteriores, me duele mucho, pero yo creo que podemos ir a la casa, me recuesto, tomo algún analgésico y pues duermo. Yo creía que después de descansar me iba a sentir mejor. Y mi mamá me dijo, no, ¿sabes qué? Vamos al hospital. O sea, esto no es normal. Las mamás nos conocen mejor que nadie, entonces yo creo que ella se dio cuenta que no era como algo tan pasajero de mi parte y dijo, no, ¿sabes qué? Vamos al hospital. En ese momento nos movimos al hospital, fuimos a un hospital público, pero donde me encontraba en ese momento asegurada. Entramos al área de urgencias y en el área de urgencias ellos me reciben,
Yo empiezo como que a explicarles mis síntomas y empiezan a hacerme protocolo, ¿no? Una serie de preguntas, interrogatorios, exploración física. Cuando la exploración física, ellos se dieron cuenta que verdaderamente el dolor pues era muy intenso, estaba localizado. Me mandaron a hacer unas pruebas de laboratorio y yo no tenía idea de que ese viernes que entré al hospital ya no iba a salir hasta dentro de una semana aproximadamente. Después de la exploración y del interrogatorio y todo esto, estábamos esperando los resultados del laboratorio, pero obviamente, pues digo, ahora ya lo sé, como médicos ellos ya tenían un indicio y algunas sospechas del diagnóstico. Primero me dijeron como, probablemente sea una apendicitis. Y yo, obviamente, para ese momento no era una experta en el tema, ¿verdad? Pero pues estaba a mitad de la carrera, ya tenía como que algunas ideas claras y yo decía en mi mente como, no, es que no es apendicitis. Entonces trataba de explicarles a los doctores mis otros síntomas, o sea, como para que ellos pudieran orientarse. Recuerdo que esperaron algunos resultados, me hicieron un ultrasonido rápido en el área de urgencias y llamaron a mi mamá, le dijeron a mi mamá como, señora, creo que su hija está embarazada. Y entonces yo recuerdo que dije, no, o sea, estoy segura que no es un embarazo. Ellos dijeron, vamos a esperar algunas pruebas que nos faltan, pero parece un embarazo ectópico y probablemente sea algo urgente porque por los datos, al parecer el tratamiento tiene que ser quirúrgico, o sea, tenemos que meter la cirugía. Cuando nos dieron los resultados que esperábamos, la prueba de embarazo salió evidentemente negativa y algunos otros estudios ya también estaban listos y entonces en el ultrasonido ellos se dieron cuenta de que había una masa en uno de mis ovarios, era como un tumor. Cuando nos dan ese resultado, nos dicen, ¿saben qué? Ya ubicamos que es un tumor, está a la altura del ovario, entonces tenemos que hacer un poquito más de estudios para poder especificar qué tipo de tumor es y por el tamaño seguramente sí es quirúrgico, pero en este momento te vamos a ingresar, te vas a quedar hospitalizada, te vamos a dar analgésicos para el dolor, pues que te traigan ropa y un familiar se quede contigo porque vas a pasar aquí el fin de semana. Evidentemente eso no era algo que yo esperara, entonces pues nos tomó por sorpresa a mis papás, a mí también. Hicimos lo que teníamos que hacer y mis papás hicieron planes para que alguien se quedara ahí conmigo, traer algunas cosas de la casa y etcétera. Yo desde que ingresé al hospital recuerdo que esto era como todo un torbellino porque desde que estaba en el área de urgencias, digo, el área de urgencias es bastante desagradable para los que hemos tenido que estar allí presenciándola, ya sea como pacientes o como algún trabajador de la salud, pues es bastante angustioso, ¿no? Estar en ese lugar. Ninguno de nosotros pues está contento de ir a un hospital. Cuando vamos es porque claramente hay una necesidad. Entonces, desde que ingresé al área de urgencias estaba como muy nerviosa, preocupada. Cuando los médicos me dijeron esto, me tuve que mentalizar en que iba a pasar allí pues más que unas cuantas horas. Iba a estar allí tal vez 2, 3 días, no sabía cuánto. Yo lo único que quería en ese momento era que me calmaran el dolor. Me canalizaron, me pusieron un suero, me cambié, o sea, me retiraron la ropa, me puse la bata y lista ya que estaba cambiada como uno más de los pacientes. Me asignaron la habitación y cada vez que salía un estudio, como que ellos sospechaban alguna otra cosa y pedían otro más. Para tratar de resumir esto, al final hicieron laboratorios de sangre, ultrasonidos, me pidieron una tomografía, que es un estudio más específico para poder ver, pues no solamente huesos, sino tejidos, los órganos internos. Y ellos nos confirmaron que no era un tumor, sino que eran 2 tumores y que tenía que entrar en un protocolo un poquito más intenso y un poco más específico para descartar que los tumores fueran malignos. Entonces, nuestra preocupación cada vez era un poquito mayor porque lo que inició como un simple dolor abdominal estaba resultando en algo que podía ser más grave y obviamente nosotros ni siquiera lo sospechábamos, o sea, era como que hace unos días yo estaba en mi casa con mi familia y todo bien y de la nada yo ya estaba en el hospital y un montón de doctores estaban viéndome, preguntándome cosas. Ni les cuento sobre pues las muestras de sangre, los medicamentos inyectados intravenosos. Obviamente cada vez era más molesto pasar más horas y más días ahí en el hospital. Recuerdo que en uno de los estudios que me hicieron, algo salió alterado
Me acuerdo que en ese momento no me dijeron a mí los doctores, sino hablaron con mis papás. Les dijeron que probablemente el tumor que yo tenía era maligno. En ese momento me cambiaron de área y ya no estaba en el área de ginecología, sino que me trasladaron al área de oncología. En esta área, pues se tratan a los pacientes con algún tipo de tumor maligno o con algún tipo de cáncer en alguna parte del cuerpo. Aunque no me hayan dicho el diagnóstico en este momento, pues cuando me cambian de área y yo me doy cuenta que vamos al área de oncología, pues empiezo a sospechar que algo raro hay ahí. Sí, de por sí estar en un hospital, como yo les decía, no es nada agradable para ninguno de nosotros. Esta área, en lugar de ayudarme un poco más en mi malestar, digamos que me puso peor porque pues mis compañeros del área eran personas que la estaban pasando verdaderamente mal. Algunos, no sé, mi vecino, por ejemplo, del lado derecho estaba con algunas quimioterapias. Cada vez que salía de una quimio, pues vomitaba, se sentía súper mal, su familia estaba ahí apoyándoles. El vecino de la cama de enfrente, pues era una persona ya adulto, mayor, que estaba pues pasando por un cáncer en etapa terminal. Del otro lado, en la otra habitación, había niños. Recuerdo que había niños sin cabello porque también estaban pasando por un proceso de tratamiento y todo esto era bastante fuerte para mí, o sea, era como muy difícil, muy choqueante ver lo que me estaba rodeando en ese momento. Pues obviamente cuando uno se encuentra en una situación como esta, aunque nuestra fe antes tal vez haya sido muy fuerte, estas circunstancias te hacen tambalear, o sea, te hacen pensar en que no sabes lo que está pasando y no sabes por qué te está pasando a ti y no sabes cómo vas a salir de esa situación. O sea, yo en ese momento no tenía idea de lo que estaba pasando, pero sí recuerdo que sentía temor. Tenía temor por lo que iba a pasar conmigo, pero sobre todo me angustiaba ver la preocupación de mis papás, porque pues la gente que te quiere, tus familiares cercanos, tus amigos, todos se preocupan por ti y aunque no me lo demostraban del todo, yo me daba cuenta que ellos estaban verdaderamente preocupados. O sea, cuando estuvimos en el hospital más del fin de semana, pues mis papás hicieron algunas llamadas a la familia, algunos amigos de la iglesia, algunos conocidos, vecinos, y cuando la mayoría empezó a saber lo que estaba pasando, empezaron a orar por mí, a escribirme. Para esto yo pues no utilizaba mi celular con regularidad porque la verdad es que recuerdo como entre sueños esos días en el hospital, ya que los analgésicos que tenía eran un poco fuertes, así que estaba como un poco confundida, mareada, cansada, así que no podía responder todos los mensajes, pero mis papás estaban muy atentos de eso. Había mucha gente orando por mí. Cuando por fin llegaron los resultados que esperábamos, bueno, esperábamos esos resultados, pero no esperábamos que la respuesta fuera esa. Ellos nos dijeron que sí, que los tumores eran malignos y que entonces tenía que operarme, pero tenía que ser un cirujano oncólogo y él es el que debía darme el tratamiento y el seguimiento para esto. Teníamos que platicar con él para que estudiara mejor el caso y nos dijera si la cirugía iba a ser solamente parte del tratamiento, si teníamos que continuar con algún tipo de medicamento especial, incluso algún tipo de quimioterapia o algo parecido. Obviamente esto empezó a ser un asunto de palabras mayores. Recuerdo mucho que una de las cosas que le dijeron a mi mamá es que los dos ovarios estaban comprometidos y que probablemente si me operaban me iban a tener que retirar los tumores, pero por el tamaño me iban a quitar también los ovarios. Así que esto le hizo mucho ruido a mi mamá porque pues me dijo, estás muy joven para eso. Así que ella quiso preguntar por alguna otra opinión. Allí fue como que un parteaguas, ¿no? Como que le cayó el 20 a ella de que, ok, estamos pasando por esto, es bastante serio, tenemos esta opción aquí en el hospital, podemos aceptarla y que nos programen para que el doctor nos vea, porque para esto es un hospital público, entonces el doctor tenía muchos otros pacientes además de mí, por eso no me había atendido tan rápido. Entonces a mi ingreso me atendieron otros doctores cuando estudiaron la situación y cuando vieron los resultados, entonces me derivaron con este especialista, pero el especialista pues tenía la agenda llena, entonces no me había podido ver
Yo estuve ahí viernes, sábado, domingo, no recuerdo exactamente el lunes o martes. Mi mamá quiso pedir una segunda opinión y recuerdo que teníamos un doctor que era conocido, amigo de la familia, podríamos decir. No era un amigo tan cercano, pero era un doctor que asistía a la misma iglesia en donde nosotros asistimos. Entonces, mi mamá le escribió, le comentó un poco acerca del caso a través del mensaje y le pidió que si podía darnos su opinión respecto al caso, obviamente, y que ya teniendo esta segunda opinión, pues entonces pudiéramos decidir si quedarnos en donde estábamos o tal vez si el doctor nos ofrecía algo más, pues elegir la mejor opción para nosotros en ese momento. Claro que cuando uno está hablando de una cirugía o de un tratamiento de esta magnitud, pues son cosas que no tienes planeadas en ese momento. Tienes que ajustarte a la situación por todo, ¿no? O sea, porque tienes que parar actividades, porque tienes que hacer cuentas y pues buscar los recursos para los medicamentos, para el tratamiento, para lo que haga falta. Entonces, yo creo que mis papás estaban muy preocupados por mí en ese momento, pero también preocupados por cómo íbamos a resolver esa situación. El doctor súper amablemente le dijo a mi mamá que sí, que estaba un poco ocupado en el día, pero que podía visitarnos en la noche en ese hospital, que esperáramos su visita para que cuando él llegara ahí pudiera ver mi expediente y una vez que lo leyera nos daba su opinión. Recuerdo que pasó todo el día, el doctor llegó súper tarde, nosotros creímos que ya no iba a llegar, llegó como a las 11 de la noche, tal vez. No recuerdo exactamente. Lo que sí recuerdo es que yo ya estaba dormida. Mis papás estuvieron allí por la tarde. Tuve muchas visitas. Recuerdo que muchos amigos, hermanos de la iglesia, familiares llegaron a verme, pues a darme ánimos. Me llevaban libros para leer. Me llevaban algunas cosas como que hicieran más ligera mi estancia allí en el hospital. Ya para la noche que llegó el doctor, yo ya estaba descansando pues en mi habitación que compartía con otros pacientes y mi mamá empezó a platicar con él. El doctor pidió mi expediente. Para esto, ahora que lo pienso, pues Dios fue acomodando todas las cosas porque el doctor no trabajaba en ese hospital, o sea, él, por mucho que tuviera conocidos allí o etcétera, es difícil, ¿sabes? O sea, es difícil acceder al hospital, preguntar por un paciente, prácticamente intervenir en el protocolo de estudio de un paciente, que te den el expediente, no son cosas tan fáciles. Y bueno, ahorita lo cuento aquí obviamente porque pues es parte de la historia, pero en ese momento, o sea, el doctor como llegó súper tarde, pues no habían tantos médicos, habían algunos estudiantes, médicos residentes de guardia. El doctor pidió el expediente, se lo facilitaron súper rápido, le dieron los estudios, o sea, creo que ni le preguntaron quién era, la verdad. Él llegó con su bata, con un gafet de otro hospital, entró, preguntó por la paciente de nombre tal y a él le dieron todo lo que estaba en el expediente para que lo pudiera revisar. El doctor revisó el expediente y después habló con mi mamá y le dijo, mire, ya revisé algunas cosas, ya vi los tumores, los estudios, sí son de un tamaño considerablemente grande, entonces tiene que ser algo quirúrgico, sí tenemos que operarla, pero a pesar del tamaño yo considero que podemos operarla sin necesidad de retirarle los ovarios, pues yo no veo datos de que sean malignos. El doctor es oncólogo. Cabe mencionar que mis papás pues acudieron primero con él porque como mi diagnóstico era de un tumor maligno, digamos que fueron directamente con él, que es el especialista en eso. Entonces, cuando el doctor lo vio, dio su opinión y dijo, ¿saben qué? Ya vi esto, pero creo que podemos resolverlo con una cirugía. No me parece que sean malignos. Obviamente tenían que estudiarse después de la cirugía, si es que los podían quitar, pero hasta ese momento él no veía que hubiera compromiso en algunos otros órganos, como hasta ese momento les habían dicho a mis papás. O sea, porque para esto el diagnóstico que nos habían dado allí en el hospital público era pues bastante serio. O sea, nos habían hablado de que comprometía tal vez algunos otros órganos, por eso eran los estudios tan profundos que tenían que hacer. Entonces, cuando el doctor les dice eso, mi mamá, que fue la que habló directamente con él, como que le volvió el alma al cuerpo y recuerdo que, o sea, su mirada cambió, fue diferente, fue totalmente diferente, como que lo pensó y dijo, ok, bueno, pues nos vamos por esta opción con el doctor,
pues una de las cosas que también les preocupaba a mis papás en ese momento era el dinero, porque obviamente no estábamos preparados para algo así, no era algo que nosotros esperábamos, nos tomó por sorpresa a todos. Entonces le preguntaron al doctor que si aproximadamente cuál sería el costo de la cirugía como tal, cuántos días tenía que estar hospitalizada para que ellos pudieran buscar un hospital particular, rentar el quirófano, pagar pues los días de hospitalización, etcétera. Y me acuerdo muy bien que el doctor se acercó conmigo y me dijo: entre colegas no nos cobramos, me dijo. Y aunque no hayas terminado aún, tú dentro de poco vas a ser una de nosotros, así que no te preocupes por mis honorarios ni por los honorarios de mi equipo. Cuenta con nosotros, vamos a programar la cirugía el día que estés disponible tú y nosotros. Y pues no te preocupes por cómo pagarme, porque cuando ya seas médico seguramente vas a encontrar la forma de poder ayudar a alguien más y así es como me vas a devolver el favor. Me acuerdo que pues en ese momento mi mamá dijo: no, ¿sabes qué? Pues, o sea, si por mí fuera, nos vamos ahorita ya, pero tenemos que esperar al día siguiente para hablar con el médico que está a cargo, pedir el alta voluntaria y ahorita buscamos otro hospital. Entonces, en ese momento hacer llamadas, buscar qué hospital tiene un buen quirófano, obviamente que se ajustara a nuestro presupuesto para que pudiéramos pagarlo inmediatamente y programar la cirugía cuanto antes. Recuerdo bien que al día siguiente todavía llegaron los doctores a hacer el pase de visita. Para esto, creo que mi experiencia en el hospital, que fue muy poco agradable, no creo que difiera mucho de todos los pacientes, ¿no?, que están allí, que para nada es cómodo estar en un hospital, pero específicamente en mi situación, o sea, recuerdo muy bien que cuando a veces los médicos pasaban visita, que es cuando van viendo a cada paciente en cada cama y van todos así en montoncito caminando, van hablando del caso específico de cada paciente, ¿no? Pues fulanito tiene tal padecimiento, le hemos hecho esto hasta el momento, estamos esperando tales resultados y lo que sigue con él es tal cosa. Entonces ellos van haciendo eso cama por cama, todos los días en los 2 turnos, matutino y vespertino. Entonces en la mañana tú ves a un doctor con mucha gente detrás de él, estudiantes, residentes, y todos con el expediente en la mano y van haciendo un recorrido de cada paciente. Yo me acuerdo muy bien que los días que yo estuve allí, pues a veces era súper incómodo, o sea, no recuerdo obviamente quiénes eran y no voy a hablar específicamente de cada uno, pero esa experiencia me sirvió mucho para mí, o sea, a la fecha. Entonces recuerdo que ellos pasaban cama por cama y de repente en la mañana abrían así la cortina de la nada y empezaban a hablar como si yo no los estuviera escuchando y de repente así fue como yo me enteré de mi diagnóstico, porque mis papás no me querían decir, yo todavía no sabía por boca de mis papás ni de los doctores que ellos estaban pensando en un tumor maligno, o sea, a mí solo me daban largas y largas y yo sabía que tenía que esperar y también estaba enterada de que tenían que hacerme una cirugía, pero no sabía exactamente qué es lo que tenía. Entonces, uno de esos días, cuando pasaban visita, recuerdo que una doctora dijo eso enfrente de mí, o sea, como que no estaba hablando conmigo, se estaba dirigiendo hacia los otros médicos, pero dijo como, bueno, ella es fulanita de tal, tiene tantos años, su diagnóstico es tumor maligno, estamos esperando a que el doctor tal venga a verla para que le programe la cirugía y después de la cirugía él nos diga qué otros medicamentos o qué otra parte del tratamiento necesita, ¿no? Y ya, cerraron la cortina y se siguieron con el siguiente paciente. Y entonces en ese momento así fue como yo me había enterado del diagnóstico. Así que esa noche cuando el doctor se fue, al día siguiente volvieron a pasar visita, hablaron entre ellos y recuerdo que mi mamá les dijo que queríamos pedir el alta porque nos íbamos a ir a un hospital particular para agilizar la cirugía. Pues ellos nos dijeron que no era lo más recomendable, etcétera. Nos hicieron firmar muchos papeles, pero como ya habíamos hablado con el doctor que me iba a operar, entonces nosotros firmamos lo que sea para que nos dieran el alta voluntaria en ese mismo día. Salimos al mediodía, yo solo estuve un día más en mi casa mientras me hacían algunos estudios que faltaban para completar todo el protocolo antes de la cirugía y mis papás hicieron algunas llamadas telefónicas, contactaron a algunas personas para poder conseguir el quirófano y hasta eso recuerdo que cuando mis papás terminaron de hacer las llamadas vinieron conmigo y me dijeron, ¿sabes qué? Ya está listo, o sea, ya tenemos el quirófano donde va a ser, ya agendamos la fecha. Y esa fue como otro regalo de Dios porque
conseguimos el quirófano del Hospital del Sureste, que es el hospital de la iglesia que se encuentra en la ciudad de Villahermosa. Ellos se ofrecieron, o sea, no fue necesario como que preguntar y etcétera. Ellos nos llamaron, se ofrecieron con nosotros, hicieron algunos arreglos y al final yo no solo no pagué la cirugía, sino no pagué ni la renta del quirófano ni la estancia hospitalaria. O sea, la verdad es que lo solucionaron, no sé de qué manera, porque Dios fue quien acomodó todo. De repente por la ayuda de algún familiar o porque alguien de la iglesia nos llamó y nos dijo, ¿sabes qué? Le voy a hablar al doctor tal para el quirófano. Y alguien más nos habló y nos dijo, no, pues yo le voy a hablar a fulanito para que cheque lo de la estancia hospitalaria. Ustedes no se preocupen por eso. O yo tengo un contacto en tal parte, déjame hago unas llamadas. El punto es que no pasaron ni 24 horas más y yo ya tenía listo todo programado. Mis papás no se tuvieron que mover a ninguna parte y el día de la cirugía recuerdo muy bien que llegaron algunos amigos y oraron conmigo antes de entrar porque yo la verdad estaba muy nerviosa, nunca me habían operado de nada. Una vez que entré al quirófano me sentí bastante cómoda con el doctor y su equipo, tal vez en parte porque ya lo conocía, o sea, no era alguien para mí extraño. Dos, por lo que estaba haciendo, evidentemente, o sea, por el gesto que había tenido conmigo. Y tres, porque de muchas formas Dios ya me estaba mostrando que Él era el que estaba dirigiendo todo. A pesar de la incertidumbre de cuando yo ingresé al hospital, de la preocupación, de ver a mis papás, a mi familia angustiados, Dios estaba acomodando las cosas y Él me estaba demostrando que estaba al control de todo. Entonces, pues si ya lo había hecho con el quirófano, con los estudios, con el doctor, que era lo que más nos preocupaba, pues la cirugía ya era lo de menos, ¿no? Recuerdo bien que pusieron música de fondo, oraron al iniciar, el doctor con su equipo. Obviamente después de la anestesia ya no recuerdo nada hasta que salí de la cirugía. Y una vez que salí, pues ya estaba mi familia afuera esperándome. Me recuperé de la anestesia unas horas después y por la tarde tuve la visita de algunos familiares, etcétera. Quizá lo más preocupante ya había pasado, pero aún así, pues lo que seguía era mandar a estudiar los tumores para descartar que fueran tumores malignos. Los mandaron a estudiar, esperamos los resultados. Una vez que estuvieron listos, nos dijeron que no, que los tumores no eran malignos, que no tenía de qué preocuparme. Para esto el doctor en la cirugía se tardó un poco más porque sí estaban un poco comprometidos algunas otras áreas. Pudieron quitar los tumores sin tener que extraer ningún otro órgano y ninguna otra parte del cuerpo, solamente los tumores. Eso era algo que nos daba muchísima tranquilidad y pues era una de las cosas que más nos preocupaba al inicio. Después de pasar todo esto, claramente yo estaba súper agradecida con Dios, mis papás, mis amigos también, supongo, porque haciendo un recuento de esta experiencia, creo que en primer lugar es algo que fortaleció muchísimo mi fe. Uno cree que tiene una fe bastante fuerte, pero nunca sabes qué tan fuerte es tu fe hasta que es probada. Y en ese momento, por mucho que tú creas en Dios, por mucho que confíes en Él, cuando las circunstancias no pintan bien, verdaderamente es muy difícil mantener la calma y no sentir miedo, porque siendo sincera, o sea, yo no me imaginaba lo que iba a desencadenarse después de que yo ingresé al hospital. No me pasaba ni por la mente todo lo que estaba por venir. No sé cómo fue que se les ocurrió a mis papás llamarle al doctor. Entonces, no solamente fortaleció mi fe de esa forma, sino que además me hizo sentirme muy amada por Dios y sobre todo por quienes me rodean. No tienen idea de cuántos mensajes yo revisé en mi celular cuando salí del hospital. Como había días en que yo no los revisaba, habían tantos mensajes de tanta gente que me decía, oye, estamos orando por ti, tenemos un grupo de oración y estamos orando a tal hora por ti todos los días, tú no te preocupes, todo va a salir bien. Todos ahí dándome palabras de ánimo, pidiéndole a Dios por mí, preocupados en qué te podemos ayudar, necesitas algo, tus papás necesitan algo. Y ver cómo todo se resolvió tan favorablemente y tan rápido, sobre todo. Yo pasé en el hospital mi cumpleaños número 21. Creo que esa es otra de las grandes lecciones que Dios me enseñó en ese momento, porque ahora que estoy del otro lado y ahora que a mí me toca ver a los pacientes, yo sé lo que se siente estar allí en una cama.
sé lo que se siente sentir angustia, no poder dormir en la noche por estar pensando en lo que va a pasar, en cómo se va a solucionar. Sé lo que se siente, o sea, sé físicamente el dolor que tuve que pasar, las agujas, los estudios, los efectos secundarios de los medicamentos, no comer en esos días bien, sentirme mareada, ver a los demás pacientes que están allí junto conmigo pasarla mal, ver a gente que está llorando porque sus familiares pues no tienen tal vez un pronóstico tan favorecedor como el tuyo, y ver que se están despidiendo de ellos, ver a los niños, o sea, había niños súper pequeñitos allí que ya estaban acostumbrados a estar en el hospital porque habían pasado muchos días allí. Entonces creo que eso despertó en mí mucha empatía hacia ellos. Y ahora que lo pienso, mi mamá siempre me dice, es que Dios te dio la oportunidad de estar allí para que tú sintieras en carne propia lo que es ser un paciente. Y para que cada vez que tú te dirijas a uno de ellos, sepas que tienes que transmitirle confianza, seguridad, que tienes que hacer tu mejor esfuerzo por hacerles menos pesado la estancia en el hospital. En resumen, esa es la historia que yo quería compartir con ustedes. Para mí es una diosidencia, porque no puedo explicarla de otra manera y porque simplemente sin la ayuda de Dios yo sé que no hubiéramos podido resolver eso de esa manera. No sé, ahora que yo recuerdo esa situación y miro hacia atrás, realmente no sé si el primer diagnóstico estuvo simplemente errado porque los resultados no eran tan claros, o si ciertamente había algo más allí y simplemente Dios obró un milagro. Realmente no puedo decir con certeza qué fue lo que sucedió, pero lo que sí sé es que yo pasé una muy mala semana en el hospital y aún así a cada momento yo vi la mano de Dios desde que entré allí hasta que salí. Súper, Steffi. Muchas gracias por compartir esa historia y realmente nos deja pues mucho que pensar, ¿no? Desde que el momento que planeamos las cosas, tú me imagino que ya tenías planes para tu cumpleaños número 21, tenías muchos proyectos que tuviste que pausar y que al final de cuentas te hizo reflexionar. Una, que la vida no está comprada y que todo puede cambiar de un día para otro, de un instante. Y número dos, que hay algo especial preparado para ti. ¿Y a qué me refiero? Digo, todo ese cuidado y todo ese cariño y todas esas coincidencias que podemos llegar a pensar, ¿no? Pero pues era Dios obrando de una manera que quizá no la puso tan fácil, quizá era con un propósito mayor para aumentar tu fe, para ayudar a tus papás también, pues incrementar la fe, no sabemos cuáles eran todos los propósitos o cuáles eran todos los propósitos que pudo haber tenido esa situación, pero sabemos que no estaba sola y que esas piezas poco a poco se fueron acomodando y, como dices, fue una manera rápida. A otras personas le toca mucho más tiempo sufrirle en el hospital y Dios empezó a acomodar las piezas, los medios para que tú pudieras salir y pudieras librar de la mejor manera pues esa situación, ¿no? Es algo totalmente difícil y es comprensible sentirse mal, triste, preocupado y decaído, ¿no? Al saber de que tus días están contados por el primer diagnóstico que te daban. 1 o 2 tumores malignos que posiblemente ven más cosas comprometidas, pero como dices, posiblemente ese era el resultado, pero al final, por alguna razón, no eran tumores malignos. El doctor que te operó lo hizo de una manera que pues hoy te estamos escuchando. Así que muchas gracias por compartir esta historia que es muy personal y me imagino que debe ser entre emocionante, triste, que al final hoy estás compartiendo con nosotros. Muchas gracias por eso. Y no sé si para ir terminando quieras dejarnos alguna frase, algún mensaje, algún versículo o algo que nos quedemos con tu capítulo. Sí, creo que podría compartir con ustedes uno de los mensajes que yo recibí cuando estaba en el hospital y que lo vi tiempo después, ya que estaba en mi casa recuperándome. Fue de una de mis compañeras de la universidad. Recuerdo muy bien que esta compañera no es cristiana, no es nada cercana al cristianismo, o sea, realmente creo o pudiera decir en este momento que no, ni siquiera cree en Dios, pero aunque no recuerdo textualmente lo que decía el mensaje, algo que sí recuerdo es que me puso: estoy orando por ti, o sea, me dijo así como: estoy pidiendo por ti para que el Dios en quien tú crees pueda hacer un milagro para ti.
O sea, ni siquiera dijo como para que Dios en general, porque yo sé que ella no estaba como que tan confiada, pero en sus palabras, tratando de darme ánimos, me dijo como, el Dios en quien tú crees puede obrar milagros en ti, así que espero que te responda. Y cuando yo leí el mensaje, fue uno de los mensajes más extraños porque obviamente mis amigos cercanos, etcétera, ellos como que me decían, ¿no? De que estaban orando por mí, estaban pidiendo directamente, pero esta compañera en su mensaje es como, estoy esperando que Dios te responda a ti, o sea, porque tú crees en Él y yo sé que de alguna manera, si tu Dios existe, pues va a hacer algo, ¿no? Ahora que lo pienso, pues sí, o sea, verdaderamente incluso ella estaba teniendo fe en ese momento, aunque no se diera cuenta. Creo que como les decía hace un momento, nosotros no podemos saber qué tanta fe tenemos o qué tan fuerte es nuestra fe hasta que no se ve probada. O sea, realmente no tenemos la garantía mientras estemos en este mundo de que todo lo que pasemos va a ser como color de rosa, pero sí podemos estar seguros de que todo lo que tengamos que pasar no lo vamos a pasar solos porque Dios está con nosotros y que de alguna u otra manera Él va a acomodar las cosas para que su voluntad pueda ser hecha. Y bueno, en este caso yo obviamente estoy muy agradecida con Dios de que todo haya salido bien, de que no haya tardado más en el hospital y de que el resultado al final haya sido favorable. Pero incluso cuando la respuesta de Dios tarda más de lo pensado o incluso es la respuesta diferente a la que nosotros esperamos, aún así nosotros debemos seguir confiando en que Dios está al control de todo. Y creo que eso es lo último que yo podría decirles. Yo no sé qué es lo que estamos pasando cada uno de nosotros. En este momento yo puedo contar esa historia mía y puedo utilizarla como un ejemplo de fe tal vez y lo puedo decir como una de las historias que más voy a repetirles a mis amigos. ¿Te acuerdas cuando pasé mi cumpleaños número 21 en el hospital? Pero en ese momento, en esas circunstancias, cuando tú estás en medio de la desesperación, realmente no sabes qué es lo que depara el futuro, pero ya sea que la respuesta sea la que nosotros esperamos o sea diferente, debemos tener la seguridad de que Dios sigue estando con nosotros. Podemos sacar también una enseñanza de que después de eso, después de esa situación, había un propósito mayor. Te estaba preparando para ser una mejor doctora y ser una doctora más empática en las situaciones como tú decías. La segunda cosa que yo saco y es lo de esta amiga, ¿no? Lo del mensaje. Se me hace bastante interesante lo que te dijo, pero sobre todo creo quizá esa situación que pasaste, aunque fue muy dolorosa en su momento, muy triste, muy preocupante para ti, para tus papás, para tus familiares y tus amigos, estaba teniendo un beneficio mayor. ¿Llegó la respuesta? Sí. ¿Llegó rápido? Tal vez. No tanto, pero sabemos que esa situación a veces puede ser más larga, pero llegó en su momento, llegó a tiempo, al tiempo en que ese ser superior lo acomodó, nuestro Dios lo acomodó y llegó. Pero al final también tuvo otros beneficios para las demás personas. Creo que muchos amigos se pudieron haber beneficiado, aumentado su fe, esa persona que te escribió, tus compañeros, tus colegas. No sé, no podemos conocer todo el impacto que tuvo esa situación, que pudo haber sido mala, pudo haber sido algo que no queríamos, pero tenía un propósito. Y esas piezas se acomodaron y creo que eso es lo que ayuda bastante a disfrutar de las diosidencias, ¿no? Que aunque a veces a unos les toca sufrirla, pues el beneficio es aún mayor. No queda más que agradecerte por acompañarnos y también invitar a las personas que nos escuchan si quieren compartir sus diosidencias. Estamos en el Instagram, diosidencias.podcast, pueden escribirnos y coordinamos, así como lo hicimos con nuestra amiga Steffi el día de hoy. Muchas gracias, Steffi, por acompañarnos y también por compartir esta experiencia de vida. No, muchas gracias. Espero que muchas otras personas se puedan animar también para compartir sus diosidencias y que eso nos ayude a todos a enriquecernos y a fortalecer nuestra fe. Nos vemos. Bye. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.